Muy buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias online que en el día de hoy arranca el Instituto de Estudios Cajasol ante esta situación inédita que estamos viviendo, provocada por la propagación del coronavirus y por el COVID-19, la enfermedad que trae consigo. Todos tenemos evidentemente puesto nuestro foco y toda nuestra atención en esa situación sanitaria, en las devastadoras cifras que está provocando, si bien no perdemos de vista el impacto que todas las medidas absolutamente necesarias, como este confinamiento, están también afectando al ámbito empresarial. Desde el Instituto de Estudios Cajasol vamos a tratar de aportar formación e información para todo nuestro entorno empresarial, empresarios, directivos, profesionales en general. Una medida que se une a otras iniciativas que de forma más global está poniendo en marcha la Fundación Cajasol. Saben ustedes posiblemente que hemos habilitado en la sede central de la Fundación 20 líneas telefónicas atendidas por 20 facultativos a disposición de toda la ciudadanía para resolver cualquier duda sobre cualquier sintomatología que puedan estar teniendo. Hoy arrancamos, como decía, este ciclo de información. Lo hacemos intentando aportar nuestro granito de arena y tratando de dar luz y de dar conocimiento ante la batería de medidas que se están tomando para afrontar esta situación. Lo hacemos posible gracias a la colaboración desinteresada de expertos que forman parte de nuestro claustro de profesores. Hoy para nosotros es un auténtico placer contar con la colaboración de Cuatrecasas, una firma absolutamente reconocida, y es dignamente de agradecer la enorme disposición que desde Cuatrecasas nos han mostrado ante la llamada del Instituto de Estudios Cajasol. Hoy contamos nada menos que con 4 de sus primeros espadas para desarrollar todas estas conferencias. En concreto nos acompaña don Joaquín Cuesta, socio director de la oficina en Sevilla de Cuatrecasas, también don Eduardo Caruz, don Rafael Hidalgo y don Rafael Monsalve, consejeros y socios de esta firma. En unos minutos van a ser presentados con más detalle. Hemos dispuesto este ciclo de conferencias de manera participativa. Todos ustedes encontrarán en sus pantallas un chat que les posibilitará trasladar a los ponentes consultas que van a ser resueltas al final de todas las sesiones. Comenzamos por fin esta primera conferencia sobre un análisis de las novedades legales introducidas con la declaración del estado de alarma. Más de 500 personas han mostrado interés y se han inscrito en esta conferencia. Nosotros a todos ellos les agradecemos que nos acompañen en la mañana de hoy y les emplazamos incluso al resto de conferencias que van a desarrollarse a lo largo de los próximos días. Yo sin más les cedo la palabra a don Joaquín Cuesta, socio director, como decía, de la oficina de Sevilla de Cuatrecasas, para que dé comienzo a estas intervenciones. Joaquín, cuando quiera. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias al Instituto Cajasol por darnos la magnífica oportunidad de poder compartir con vosotros este rato esta mañana sobre una materia que tan importante y tan de actualidad como es esta situación excepcional creada en España a raíz de la irrupción de este player inesperado que es el COVID-19, que ha provocado pues nada más y nada menos que la declaración de un estado de alarma, algo prácticamente desconocido en la democracia, en los tiempos de la democracia. Gracias también a todos los asistentes. Esperamos que el contenido de esta jornada y su extensión sean adecuadas y que les sean de mucha utilidad. Como decía Álvaro en su presentación, la jornada está pensada para formar 4 bloques, digamos, de novedades, todas ellas dentro de los ámbitos legales que ahora pasaré a detallar, y tras la terminación, digamos, de esas cuatro apartados, de las 4 áreas de interés legal, revisaremos un poco las preguntas que ustedes nos hayan podido hacer llegar a través del chat y daremos cumplidas respuestas de las mismas en un turno final. Las 4 partes que abarcan la jornada de hoy son las siguientes. Por un lado, las novedades de carácter fiscal, las cuales las atenderé yo mismo y será la primera parte, digamos, de esta exposición. Una segunda parte que será atendida por mi compañero Rafael Hidalgo, consejero y responsable del área mercantil de la oficina de Sevilla de Cuatrecasas, que versará sobre los aspectos mercantiles y financieros contenidos en las medidas reguladas por el Gobierno. Una tercera parte, atendida por mi socio Rafael Monsalve, que es el director del área de litigación y arbitraje de la oficina de Sevilla de Cuatrecasas, versará sobre los aspectos procesales y contractuales relativos a la gestión de la crisis del COVID-19. Y para terminar, tendremos un último apartado correspondiente a la materia de derecho público y en especial contratación pública, novedades muy relevantes que se han producido en los últimos tiempos con motivo de la declaración
del estado de alarma y que será atendida por mi compañero Eduardo Caruz, consejero y responsable del área de Derecho Público de la Oficina de Sevilla de Cuatro Casas. Sin más, si les parece, paso a proceder a desarrollar la primera parte. Cada una de ellas más o menos va a tener una extensión de unos 15 minutos y, como digo, al final responderemos a las preguntas también en el mismo orden de las ponencias. En cuanto a la materia tributaria, les tengo que decir que posiblemente todos esperábamos un elenco de medidas muchísimo más ambiciosas por parte del Gobierno. Es cierto que ha habido un esfuerzo legislativo importante, un esfuerzo de apoyo a las empresas y a las personas, especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a las empresas con menores recursos. Pero las medidas que se han adoptado, pues básicamente han tenido incidencia en unas áreas que precisamente no son fundamentalmente el área fiscal. Eso no quiere decir que no haya medidas fiscales y que no haya cuestiones que a lo mejor ya existían, que vamos a intentar repasar y que pueden ser de utilidad en un periodo tan excepcional como el que vivimos. En ese sentido, mi exposición, que paso a compartir a través de un documento, va a versar sobre dos tópicos fundamentales, ¿vale? Dos tópicos fundamentales. El tópico de lo que es la recaudación, es decir, qué medidas podemos hacer, qué medidas podemos tener en cuenta respecto a la financiación de los impuestos, cómo podemos aplazarlos, cómo podemos suspenderlos, y un segundo grupo de cuestiones que son relacionadas a lo que son los procedimientos financieros tributarios, ¿vale? Bien, pues empezando, sí, ya entiendo que ya tenéis la presentación a vuestra disposición. Ahora ya pantalla completa. Bien, pues paso a apoyarme en la misma para hacer la exposición. En lo que se refiere a términos de pago, el primer gran titular, que no es precisamente positivo, es que no ha habido una moratoria, una suspensión general de la obligación de presentar y pagar los que son autoliquidaciones y liquidaciones tributarias. Esto no ha sucedido, ¿vale? Es verdad que hay otros países de nuestro entorno que sí que se han planteado estas medidas, incluso algunas las han llevado a cabo con mayor o menor alcance, pero en nuestro país no ha habido, con carácter general ni particular, lo que es la suspensión de la presentación de autoliquidaciones corrientes. Sí que es cierto que hay una medida incorporada al Real Decreto Ley 8/2020, que es la suspensión hasta el 30 de abril de lo que son los pagos derivados de liquidaciones. Aquí hay que distinguir entre lo que son liquidaciones y autoliquidaciones. En este caso estamos hablando de la suspensión de pagos de las liquidaciones que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto de 18 de marzo. En esos casos, una liquidación, por ejemplo, por un ejemplo sencillo, puede ser una liquidación derivada de una inspección de Hacienda, sí que puede suspenderse, digamos, el plazo de su pago hasta el 30 de abril. Para aquellas liquidaciones que se produzcan desde la entrada en vigor del decreto de declaración del estado de alarma hasta que se acabe el mismo, se produce una suspensión automática que sería hasta el 20 de mayo. Con lo cual, en este caso sí, para el caso de liquidaciones, repito, no de autoliquidaciones, existe una especie de moratoria hasta el 30 de abril en un caso y hasta el 20 de mayo en el otro. En lo que respecta a las autoliquidaciones corrientes, como ya decía, es decir, las presentaciones periódicas, o bien mensuales o trimestrales de IVA, retenciones, los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades, etcétera, no ha habido en principio ninguna medida ni de aplazamiento ni de suspensión de la presentación ni tampoco del pago. En particular, hay gente que le llamaba la atención el hecho de que, teniendo en cuenta que había prorrogado de alguna manera la vigencia, más que la vigencia, el plazo para formular cuentas anuales, como luego explicará mi compañero Rafael Hidalgo, no se hubiera ampliado el plazo para la presentación del impuesto sobre sociedades. O una cosa que está también encima de la mesa, como es la presentación del IRPF. Bueno, pues por ahora no existe ninguna normativa que aplace la presentación de estas autoliquidaciones y el pago de las. Dicho esto, en la Ley General Tributaria actual caben y existen posibilidades de aplazamiento que son aplicables a la situación actual. Es cierto que hay que tener en cuenta que hay determinadas materias o determinadas cuestiones o conceptos que no son aplazables. Es decir, no se puede aplazar, por ejemplo, las declaraciones en las que se produzca un pago de cantidades retenidas, ni tampoco las cantidades que se tienen que pagar a cuenta del impuesto sobre sociedades, ni tampoco las de IVA. Es decir, prácticamente
la mayoría de las obligaciones corrientes que tiene una empresa y los particulares, los autónomos, digamos, de manera habitual. Sí estaría incluido, por ejemplo, lo que es el impuesto sobre sociedades y otro tipo de figuras tributarias. En cuanto al IVA, hay una pequeña salvedad que puede ser interesante, y es que se contempla que no se pueden aplazar las declaraciones de IVA, el pago de las mismas, salvo que nosotros podamos demostrar que no hemos recibido ese IVA repercutido por parte del cliente. Si no me lo han pagado a mí, yo puedo intentar aplazarlo con arreglo a la Ley General Tributaria. Aquí hay un punto importante, y es que hay una instrucción interna de Hacienda, y algunos de ustedes seguramente pues, lo habrán tenido, ha sufrido de alguna manera en sus carnes, y es que ese criterio de aplazar IVAs cuando no los he cobrado a su vez de mi cliente es un poco restrictivo, en el sentido de que tendría que ser una cantidad muy relevante para que ellos admitiesen el aplazamiento, según circulares internas, repito, no según la ley, dado que como el IVA también tiene la deducibilidad de los IVA soportados, aunque a ti no te hayan pagado parte del IVA, como también te has soportado parte del IVA, te lo puedes deducir, pues la cantidad a pagar es. Esto no deja de ser un criterio interno de la administración. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en la situación en la que nos encontramos y con los pocos instrumentos de los que disponemos, solicitar un aplazamiento de la cantidad a pagar en el IVA en base a que no he recibido los cobros, los cobros por otra parte, de esas cantidades de IVA repercutido, aunque sea parcialmente, puede ser la base de esa solicitud de aplazamiento que con posterioridad puede que me lo acepten o que no me lo acepten. Pero en todo caso, si no me la inadmiten como solicitud, que inadmitírmela no me la deberían de inadmitir porque yo estoy habilitado a pedir un aplazamiento de cuando los IVA no me los han pagado, aunque sea parcialmente, pues si no me lo inadmiten, aunque luego resuelvan que no ha lugar el aplazamiento, esa resolución, como yo habré pedido el aplazamiento en periodo voluntario, seguirá estando en periodo voluntario y me concederán un plazo de pago adicional. De tal manera que yo puedo aplazar durante 2 o 3 meses el pago de estas cantidades sin que se devengue en la ejecutividad y el recargo de aplicación. Esto es importante. Otra figura importante que también hay que tener en cuenta en este escenario es la posibilidad de compensar deudas tributarias con créditos que tengamos frente a la misma administración. Ojo, que tiene que ser frente a la misma administración. Si yo tengo un crédito por una devolución de IVA pendiente o por lo que sea, pues yo puedo, en vez de pagar la declaración de retenciones de ahora, que tengo que presentar el 20 de abril, por ejemplo, pues puedo compensarla. Eso es pagar, eso no es aplazar, ni es suspender, ni es nada, eso es pagar, pero pago compensando con ese crédito que tengo reconocido frente a la administración. Tiene que ser la misma administración, por ejemplo, la administración del Estado. Por otro lado, también existe la posibilidad, y esta a lo mejor es menos conocida por la inmensa mayoría de la gente, y es que existe la posibilidad de compensar deudas que se tengan frente a Hacienda con créditos de otras compañías, lo que se define como el grupo económico, ¿vale? Es decir, que una compañía tiene que pagar un IVA, por ejemplo, pero otra compañía del grupo, a nivel individual, tiene una devolución pendiente de IVA. En principio, el crédito tributario ese es indisponible y no es cedible, en principio. Sin embargo, en la vía de los hechos, en la práctica, la Administración Tributaria está admitiendo la compensación mediante la cesión de ese crédito de una sociedad a otra del grupo. Esto hay que analizarlo bien, pero, repito, ha sido algo que en el pasado ha sido admitido por parte de Hacienda. Por último, también se debe de analizar la posibilidad de realizar otro tipo de compensaciones, quizá un poco más atrevidas, ¿no? Y las atrevidas pueden ser cuando yo no tengo tal derecho de crédito reconocido frente a Hacienda, pero sí he solicitado una autoimpugnación o una solicitud de ingresos indebidos con la expectativa de que me devuelvan algo que yo he pagado indebidamente. Ahí todavía, posiblemente, no se ha producido una resolución firme, con lo cual, por lo tanto, no tengo un crédito firme en mi favor para compensar, sin embargo, tengo una expectativa de derecho. Nosotros pensamos que a lo mejor esta expectativa de derecho puede ser suficiente para solicitar la compensación, con independencia de que me la concedan o no, pero no me la inadmiten. Como no me la admiten, sigo en plazo voluntario. Cuando me resuelvan, si me resuelven diciendo que no da lugar, que el crédito no está vencido todavía en ese momento, me darán un nuevo plazo voluntario y podré haber dilatado, entre comillas, el plazo de pago durante. Dentro de estas posibilidades está, por ejemplo, la materia de los pagos fraccionados, que, como sabéis, hubo una medida importante en el tipo de los pagos fraccionados, el pago mínimo obligatorio, la reversión de cartera, cosas que pueden ser impugnadas, que se están valorando impugnar por parte de las compañías y que a lo mejor de impugnarse, pues puede generar esa apariencia de crédito, puede ser
pasado en un momento. Lo que sí se ha aprobado es un aplazamiento de 6 meses para pymes, entendiendo por pyme todas aquellas que facturen en el año 2019 menos de 6 millones de euros. A nivel individual, esto no tiene que mirarse en la cifra de facturación a nivel de grupo, salvo que la compañía pertenezca a un grupo de consolidado en el IS para el IS o del IVA para el IVA. Pero en todo lo demás es a nivel individual, no se tiene que mirar la cifra de facturación del grupo. Es hasta 30.000 euros y es sin intereses de demora durante los 3 primeros meses y los otros 3 meses ya con intereses de demora. A nivel autonómico, tenemos tenemos 2 medidas que pueden ser interesantes. En primer lugar, la ampliación de 3 meses para la presentación y pago de liquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales jurídicos documentados, cuyo plazo de pago o de presentación hubiese finalizado desde la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2020 de la Junta de Andalucía, que fue el 16 de marzo, y ese plazo hasta el 30 de mayo. Durante digamos, los devengos que se produzcan durante la entrada en vigor desde el 16 de marzo hasta el 30 de mayo tienen un plazo adicional de 3 meses para presentar y liquidar esos impuestos sobre sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y AJ. Y con carácter general, cualquier otra pago o autoliquidación de derecho público, ojo, de derecho público, no solo de materia tributaria, que corresponda a la Junta de Andalucía, se produce la ampliación del plazo de 1 mes de aquellas cuyo devengo se produzca durante el estado de alarma. Voy terminando. Es importante también tener en cuenta que con independencia de estas medidas, digamos, destinadas a la ampliación de plazos de pago, suspensión de plazos de pago, etcétera, el Gobierno ha previsto una no modificación en el impuesto de actos jurídicos documentados, el ITP-AJD, para generar una exención en el caso de modificación de préstamos hipotecarios que se modifiquen precisamente con motivo de la crisis del COVID-19. Aquí hay que mirar si empresas con motivo de esta crisis o que incluso ya de antes estuviesen pensándose en financiar sus instituciones de deuda, si pueden causalizarlo con motivo de la alarma y de la situación de alarma que se ha creado por el COVID-19, pues podrían evitarse el pago de la JD. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es que con motivo de la crisis se van a producir muchas renegociaciones de plazos y de incluso del devengo de rentas con proveedores y clientes. Por ejemplo, los típicos casos es el arrendamiento. Luego mis compañeros tratarán sobre esa materia. Aquí es muy importante dejar por escrito cualquier revisión de dichas condiciones para que quede claro que es un acuerdo contractual y además contextualizarlo en la situación de fuerza mayor o de cambio de circunstancias, la cláusula rebus sic stantibus, para evitar que en algún momento, si dejamos de cobrar algún ingreso o lo aplazamos, se considere que hay algún tipo de donación al respecto y que nos provoque, digamos, un efecto tributario adverso. Y termino, para no alargarme mucho más en el tiempo, aunque en este último, sobre todo en este último apartado, estaré dispuesto a que me hagan todas las preguntas que consideren porque es una materia sensible. Se ha producido una suspensión de plazos en los procedimientos tributarios, lo que se ha producido con a nivel civil y a nivel administrativo, en principio hasta el 30 de abril. Esta es la letra gorda. La letra pequeña es que cuidado con esta suspensión de plazos porque, en principio, está limitada a todos aquellos trámites que se contienen en el artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020. En estos casos, los casos que están contemplados en ese artículo, sí que es verdad que hay una moratoria hasta el 30 de abril. En los plazos que venzan y que estén incluidos dentro del artículo 33 y que venzan con posterioridad, digamos, a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 8/2020 y durante el tiempo del estado de alarma, la nueva fecha será el 20 de mayo. Durante este plazo también se ha suspendido lo que es la prescripción, la caducidad para todo tipo de trámites. Pero repito, esto es el trazo grueso. En el trazo fino nos encontramos con que hay muchos procedimientos, como por ejemplo un procedimiento de inspección. La inspección sigue su curso, la inspección tributaria sigue su curso. Es verdad que la agencia tributaria está siendo flexible con la aplicación de los plazos, incluso ellos mismos que están trabajando un poco al ralentí, pues ellos mismos proponen posponer las visitas. Pero, repito, hay que tener mucha atención a cuáles plazos sí y cuáles plazos no quedan suspendidos, porque la suspensión general que se provocó en un primer momento con motivo del primer Real Decreto que lanzó el Gobierno y que abarcaba todos los órdenes jurisdiccionales, luego ha sido muy matizado con el Real Decreto Ley 8/2020. Por mi parte, hasta aquí la presentación que tenía para compartir con vosotros. Como
digo, estaré encantado de responder a sus preguntas, me hagan formular otra vez el chat en la parte final de esta conferencia. Le cedo la palabra, muchas gracias por todo, le cedo la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Joaquín. Por mi parte, hacer propias las palabras tanto de Álvaro como de Joaquín y trasladaros a todos los que nos veis y nos escucháis un deseo de salud, tanto a vosotros como a vuestros próximos. Y por mi parte, voy a tratar de sintetizar en grandes titulares las principales medidas que en materia mercantil se han producido en relación con la normativa derivada del estado de emergencia. Lo voy a dividir en 5 bloques. Uno primero relativo a las principales medidas societarias, uno segundo relativo a las principales medidas concursales. En tercer lugar, daré una pincelada en relación con las novedades registrales. Continuaré con las novedades en materia de inversiones extranjeras y, por último, haré una breve referencia a la incidencia que sobre el ámbito financiero ha producido este estado de alarma. Respecto de las medidas societarias, muy sintéticamente voy a lanzar los grandes titulares, las grandes novedades que se han introducido con esta normativa extraordinaria. La primera de ellas se refiere al funcionamiento de los órganos de administración y sus comisiones en el sentido de que se flexibilizan. ¿Cómo se flexibilizan? Pues, aun cuando no estén previstas en los estatutos, cabe la posibilidad de celebrar sesiones por videoconferencia y adoptar incluso acuerdos por escrito y sin sesión cuando en este caso el presidente o 2 o más miembros del órgano de administración lo soliciten. Un matiz, aquí me estoy refiriendo a medidas en el ámbito societario y más concretamente en el ámbito de las sociedades de capital, pero ha de tenerse en cuenta que estas novedades son para todas las personas jurídicas de derecho privado, es decir, con las adaptaciones oportunas también serán de aplicación a sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones, sociedades colectivas, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con medidas o novedades en materia de formulación y aprobación de cuentas. ¿Cuáles son estas? Se refiere fundamentalmente a los plazos. En el caso de la formulación, el plazo de formulación queda suspendido, de manera que se reanudará por otros 3 meses una vez finalizado el estado de alarma. Ello significa que una vez que haya finalizado tenemos 3 meses más para formular y dentro de esos 3 meses, una vez formulados, pues se computarán los meses para la aprobación de las cuentas. Si las cuentas ya se hubieran formulado, lo que se prorroga en el caso de que la auditoría sea obligatoria sería precisamente este plazo de auditoría. Sí podemos decir que durante este periodo de alarma cabe la posibilidad de formular cuentas e incluso de aprobarlas. Pero por nuestra parte no lo recomendamos en la medida en que en la memoria habría que incluir una nota relativa al impacto que esta crisis del coronavirus podría producir en el ámbito de las cuentas anuales de la compañía y desde el punto de vista de la auditoría, pues lógicamente prestaría especial interés a ese impacto, lo cual pues entendemos que lo prudente en la medida en que sea posible es no formular ni aprobar cuentas durante este estado de alarma. La siguiente novedad que nos encontramos en el ámbito societario es en materia de Junta General, en el que el legislador posibilita la desconvocatoria o la modificación de la fecha, lugar y hora de celebración de las Juntas Generales. Incluso cabe la posibilidad de que las juntas que se celebren durante este periodo de estado de alarma, las que requieran de la presencia de notario para elaborar el acta, el notario podrá hacerlo por medios de comunicación a distancia. En las distintas consultas que hemos tenido con los notarios es que, al menos con lo que hemos hablado, es que aceptarán medios informáticos como este que estamos manejando ahora mismo, como Zoom o cualquier otro, para poder celebrar ese tipo de juntas y para que puedan otorgar ese acta por parte de los notarios. Eso sí, la Junta en sí misma entendemos, porque la ley no lo aclara, que no se puede celebrar por videoconferencia o votación por escrito y sin sesión sin que esté previsto en los estatutos, sin que se haya previsto en los estatutos. Ahora bien, sí podemos decir también que habrá que ver caso a caso, porque es cierto que las circunstancias pueden posibilitar que pueda celebrarse por estos medios, aun cuando no estén previstos los estatutos y no tampoco haya hecho referencia a la normativa a ello. Siguiente novedad.
la que se refiere a las cuestiones relativas al derecho de separación legal o estatutario de socios. En la diapositiva siguiente, número 5, nos encontramos con que este derecho de separación, en la medida en que puede provocar algún tipo de iliquidez a la compañía para liquidar la posición del socio, pues queda suspendido durante el periodo de alarma. Respecto de las sociedades en causa de disolución, lo que se hace es suspender los plazos para convocar juntas que puedan remover las causas legales o estatutarias de disolución, y en ese periodo, si la causa de disolución ha ocurrido durante el estado de alarma, fundamentalmente se refiere a la situación de pérdidas, es la más sensible en este momento, los administradores no responderán por las deudas sociales. En este caso, el legislador, con muy buen criterio, permite a los administradores adoptar decisiones financieras fundamentalmente, endeudando a la compañía sin necesidad de tener el temor de que tengan que responder por estas circunstancias, por encontrarse en causa de disolución. Pasando a la siguiente diapositiva, nos encontramos ya con las novedades de tipo concursal. En relación con la declaración de concurso y el denominado preconcurso, es decir, la comunicación del artículo 5 bis de la ley concursal, hay que señalar que la ley nos dice que no hay obligación de solicitar declaración de concurso al deudor que se encuentre en estado de insolvencia durante el periodo que dure el estado de alarma, y si el deudor lo que hubiera hecho es comunicar la iniciación de la negociación con los acreedores conforme a los trámites del 5 bis, es decir, para alcanzar un acuerdo de refinanciación, acuerdo extrajudicial de pagos o obtener las adhesiones para aprobar un convenio anticipado, una propuesta anticipada de convenio, perdón, se suspenden los plazos de manera que hasta 2 meses después de finalizar el estado de alarma no se tramitará ninguna solicitud de concurso. Es más, si se hubieran solicitado solicitudes de concurso necesarios que fueran incluso anteriores a una posterior solicitud de concurso voluntario, se le dará preferencia a la tramitación de la solicitud de concurso voluntario, como digo, una vez transcurridos 2 meses desde que se hubiera salido del estado de alarma. En la siguiente diapositiva tratamos de las principales medidas registrales. Aquí, muy sencillamente, lo que ha hecho el legislador es suspender los plazos de caducidad de aquellos asientos registrales que son susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, es decir, asientos de presentación, notas marginales, anotaciones preventivas, etcétera. Los plazos de caducidad quedan suspendidos y se reanudarán al día siguiente de finalización de dicho estado. Plazos que son administrativos. Posteriormente mi compañero Eduardo tratará específicamente de las cuestiones de los plazos en el ámbito administrativo introducidas por la normativa del estado de alarma. El siguiente bloque de novedades es el que se refiere a las inversiones extranjeras. Aquí lo que hace el legislador de urgencia es modificar el régimen de las inversiones exteriores previstas en la Ley 19/2003. Las modifica en el sentido de suspender la liberalización de determinadas inversiones extranjeras. ¿En qué sentido? En que en aquellas inversiones de extranjeros, considerando como extranjeros los inversores residentes fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, será necesaria la autorización administrativa en aquellas inversiones en las que el inversor o bien pase a titular más del 10% del capital de la sociedad invertida, o bien participe de forma efectiva en la gestión o el control de esas sociedades. ¿Cuáles serían esas inversiones extranjeras afectadas? El legislador distingue un doble criterio. En primer lugar, en la diapositiva número 9 podremos ver que, por un lado, serán aquellas inversiones realizadas en empresas de determinados sectores que se consideran que afectan al orden público, seguridad pública y salud pública. Se enuncian en el Real Decreto Ley 8/2020 aquellos sectores que tienen tal consideración. Y, en segundo lugar, a las inversiones realizadas en cualquier sector por inversores extranjeros que o bien estén controlados por gobiernos extranjeros o bien que hayan invertido
sectores que afecten a seguridad, orden y salud pública en otros países, o bien a los que se le haya abierto algún procedimiento penal o administrativo por la comisión de determinados ilícitos. En estos casos, advertir y señalar que estas restricciones aplican tanto a las inversiones realizadas en las sociedades cotizadas como en las no cotizadas. Y es cierto que por su redacción plantean múltiples dudas, sobre todo cuando se entiende que tiene participación de forma efectiva en la gestión al control de la compañía, el tema de las participaciones indirectas, etcétera, en las que a buen seguro nos van a surgir muchas dudas durante este periodo y en determinados sectores que igualmente se consideran estratégicos y que ahora mismo están muy activos, como puede ser, por ejemplo, el sector de las energías renovables, donde digamos, hay muchos players que son extranjeros en el sentido de esta normativa y estamos analizando caso por caso porque, como digo, son cuestiones interesantes, importantes y que conviene dar una solución específica caso por caso. Terminando, en la última diapositiva me he centrado en las principales medidas, digamos, en el ámbito de las financiaciones. Aquí trasladaros tres ideas. En primer lugar, que el Real Decreto Ley ha introducido una moratoria del pago de deuda hipotecaria aplicable solo a personas vulnerables, pero no establece un principio general de moratoria general de deber de cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de financiación o negocios que impliquen endeudamiento financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar en muchas compañías que tengan contratos de financiación, instrumentos financieros, etcétera, en los que habrá multitud de cláusulas en ese ámbito, como son las cláusulas de cambio adverso relevante, efecto material adverso, los covenants típicos de ratios financieros, etcétera, supuestos de cross default o cláusulas de incumplimiento cruzado, situaciones de insolvencia que desde el punto de vista de los contratos de financiación pues pueden provocar supuestos de amortización anticipada o de vencimiento anticipado y situarnos en un ámbito bastante complejo. Es cierto que, al menos en nuestras conversaciones que hemos tenido con las entidades financieras, a las que en muchos casos asesoramos en este ámbito, va a haber flexibilidad. Existen instrumentos también en el ámbito de las financiaciones, con el fondo de reserva, etcétera, en los que permitirán, si la situación es transitoria, que así lo creemos, pues que estos contratos de financiación no entren en crisis. Y en cualquier caso, sí será bueno también ver las medidas de fomento de liquidez instrumentadas por el propio Real Decreto, y en el que ayer mismo un acuerdo del Consejo de Gobierno de España pues ya ha aprobado una primera línea de avales que sí es cierto que son restrictivas, incluso, por ejemplo, solo se refiere a las líneas de avales que puedan darse en el ámbito de financiación bancaria, no tanto en el ámbito de la financiación de fondos de deuda, fondos de financiación alternativa, pero puede abrir la puerta a tratar de adaptar o al menos digamos, mejorar la situación financiera de estas compañías durante el periodo transitorio en el que se encuentren las sociedades. Básicamente son estas las grandes novedades, como digo, y habida cuenta de que del tiempo limitado de que disponemos. He trasladado a modo de flash, por supuesto, me someteré a las cuestiones que con posterioridad pues, puedan plantearse y en cualquier caso pues a disposición también por cualquier duda, más allá de lo que se haya tratado en el ámbito de la presentación. Le voy a dar paso a mi compañero Rafael Monsalve. Y por mi parte, pues como digo, quedar a disposición al final de la sesión para poder atender las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fali. Buenos días a todos. Quiero empezar también con mis mejores deseos para todos los que estáis hoy conectados y con mi agradecimiento al Instituto Cajasol, primero por esta iniciativa de formación que ha tenido, que hemos de felicitarle la forma que lo han organizado y con el poco tiempo que lo han organizado y con un panel tan bueno en las distintas sesiones que han montado, y también con nuestro agradecimiento por contar con nosotros para esta primera sesión, que estamos encantados de poder participar y compartir con vosotros. Al igual que mis compañeros, voy a compartir una presentación a propósito de las cuestiones que voy a abordar,
que son fundamentalmente dos. La primera es la relativa a las novedades procesales que han derivado de la regulación tras el decreto del estado de alarma del 14 de marzo. Y después también algunas pinceladas, porque el tiempo es limitado, en relación con los efectos que esta regulación tiene en relación con las relaciones contractuales privadas. Voy a intentar darle a la presentación. Bien, empiezo con las principales medidas de índole procesal. La primera y más importante es la de la suspensión de los plazos procesales. La regulación que tiene el apartado primero de la disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo es aclarar que los plazos se reanudarán cuando se alce el estado de alarma y no se reiniciarán. Es decir, el plazo que haya transcurrido hasta el 14 de marzo es un plazo que ya ha vencido y, por tanto, cuando se alce el estado de alarma se reanudará. Esto ha sido aclarado en una nota publicada por los abogados del Estado y efectivamente coincidimos con esta interpretación en relación con ese apartado primero de la disposición adicional tercera. Es cierto que esta suspensión tiene una serie de excepciones que, conforme a las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial del viernes 13 del lunes 16 de marzo, contempla lo que han denominado actuaciones esenciales. Fundamentalmente se refieren a diversos órdenes jurisdiccionales y se resumen los distintos apartados que os he planteado en esta primera diapositiva y que se refieren, en definitiva, a actuaciones judiciales que pudieran causar cualquier perjuicio irreparable o, en general, aquellos procesos en los que el aplazamiento podría impedir o haría muy gravosa la tutela judicial efectiva para los justiciables. Ha habido, además, una circular del propio Consejo del Poder Judicial de 18 de marzo en la que ha extendido el alcance de la suspensión de los plazos procesales, como antes ha explicado Rafa Hidalgo, al cumplimiento de obligaciones legales con efectos procesales, como por ejemplo en la declaración. Otras medidas procesales relevantes han sido la de la presentación de escritos, con esa circular del 18 de marzo del Consejo General del Poder Judicial, que aborda tres cuestiones. Primero, que no procede en ningún caso de manera presencial. Segundo, que solo pueden presentarse los urgentes e inaplazables de forma telemática, y esto hay que vincularlo con lo que antes mencionábamos en esta diapositiva anterior respecto de las excepciones a la suspensión de los plazos procesales y con la sanción de que ignorar estas prohibiciones supone contrariar la finalidad de la declaración. Os decía que otra medida es la de la suspensión de la celebración de vistas. Y esto es importante porque en alguna consulta que nos ha llegado nos preguntaban si con señalamientos durante este periodo había que acudir al señalamiento, y la respuesta claramente es que no. Y aunque esta última que os señalo no es una cuestión procesal, es más bien de carácter sustantivo, pero también es importante tener en cuenta que se han suspendido los plazos de prescripción y caducidad, que por tanto empezarán a contar de nuevo una vez que se alce el estado de... Aparte de estas cuestiones procesales, como decía, quería abordar algunos efectos sobre las relaciones contractuales. Se ha escrito mucho durante estos 2 días en relación con esta cuestión, y antes Joaquín ha mencionado, y yo también lo voy a abordar aquí, el tema de los arrendamientos. Yo creo que una primera cuestión que hay que tener clara es que es importante el análisis caso a caso. Hay que ser muy precavido con las recomendaciones generales, porque no es lo mismo los contratos de tracto único, como puede ser una compraventa, con los contratos de tracto sucesivo, como es el arrendamiento. A su vez, no es lo mismo si ese contrato de tracto sucesivo no está afectado por la normativa que se está produciendo durante estos días, como puede ser el caso de un supermercado, o un negocio como es un establecimiento hotelero, que sí está afectado por la normativa, puesto que, como sabéis, se ha dictado una orden de cierre de los hoteles. Dentro de estos que están afectados, también depende de si es una renta fija, de si es una renta mínima variable, si es todo variable. En definitiva, la primera cuestión que creo que es importante tener en cuenta es que, más allá de los aspectos generales que incluso ahora analizaremos, es importante que el análisis de cada caso se haga de forma individual. Y lo enlazo esto con una segunda idea que es importante. En las relaciones contractuales, la prevalencia es la establecida en las relaciones, en las propias cláusulas contractuales. El propio 1105 del Código Civil establece una salvedad respecto de lo pactado por las partes, y por tanto
Esta segunda idea creo que también es fundamental que la tengamos presente. Dicho esto, tenemos claramente los remedios posibles de los que todos hemos escuchado hablar estos días y tenemos conocimiento, que son fundamentalmente los tres que ahí os menciono: la fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida y la figura de la rebus sic stantibus. Os presento un cuadro resumen de estos efectos, de estos remedios, en relación con cuál es el fundamento de cada uno de ellos, cuál es el escenario que contemplan y cuáles son las consecuencias. Fundamentalmente, si os parece, vamos a abordar de manera rápida. El fundamento de la fuerza mayor lo encontramos esencialmente en el artículo 1105 del Código Civil. Sabéis que el Código Civil en muchos preceptos unifica o mezcla los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito. A los efectos de lo que estamos hablando viene a ser análogo, pero fundamentalmente encontramos el fundamento en el artículo 1105. La imposibilidad sobrevenida, que está regulada en los artículos 1182 a 1184 fundamentalmente del Código Civil, y la regla de la rebus, que es de creación jurisprudencial. Si bien es cierto que ahí os he relacionado pues tanto el artículo de 1213 del anteproyecto de modernización del derecho de obligaciones y contratos, como el artículo 622 de los principios UNIDROIT, como el 6.1111 de los principios de derecho europeo de los contratos. Las consecuencias son diversas y esto yo creo que es relevante que lo tengamos presente porque se están mezclando, yo creo, en algunas ocasiones las consecuencias de una y otra figura. La fuerza mayor exonera de la responsabilidad por daño y perjuicio, pero no hay una liberación del cumplimiento de la obligación. La liberación del cumplimiento de la obligación deriva de lo dispuesto en los artículos 1182 a 1184. Y ahí hay que distinguir a su vez de si la suspensión del contrato es temporal, la imposibilidad, de cumplimiento es temporal, que fundamentalmente nos llevará a la suspensión del contrato, o si esa imposibilidad es definitiva, en cuyo caso sí que podemos incluso acudir a la extinción de la relación contractual como literalmente establecen los preceptos de los que estamos hablando. Finalmente, la rebus lo que pretende es un reequilibrio contractual. Os he mencionado ahí la figura analógica del 1575, del que se está hablando mucho en estos días, que es un artículo que se refiere a los arrendamientos rústicos, y es un artículo que habla del derecho a la rebaja de la renta, para el arrendatario en el caso de pérdida de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo pacto en contrario de nuevo. Y fijaros que el propio Código Civil dice que se entiende por casos fortuitos extraordinarios el incendio, la guerra, la peste, la inundación insólita, la langosta, el terremoto, u otro igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido racionalmente prever. Estos son, por tanto, a grandes rasgos, los tres remedios. Por ir a un caso concreto y hacerlo de una forma práctica, abordo aquí un caso con el que hemos estado trabajando en estos días, que es, por ejemplo, el contrato de gestión hotelera. Como os decía antes, en este caso lo primero que hay que ir es a la previsión del régimen contractual pactado. ¿Qué previeron las partes en las cláusulas del contrato si es que previeron algo en relación con un supuesto tan excepcional como el que estamos hablando? Dicho lo cual, hay que distinguir, a mi juicio, dos etapas. Una durante el estado de alarma, en el caso concreto del que os hablo, y otro tras el alzamiento del estado de alarma. Durante el estado de alarma es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso concreto del contrato de gestión hotelera hay una orden de cierre al público y, por tanto, hay una causa de imposibilidad de cumplimiento de la obligación primera del arrendador de puesta a disposición del goce pacífico del bien. Se pueden plantear dudas como si hay una salvedad aquí porque el pago de la renta es una deuda pecuniaria y conforme a la sentencia del Tribunal Supremo que os menciono de 2015, pudiera entenderse que no aplica la fuerza mayor en este supuesto, e incluso si hay también una salvedad porque se entienda que son riesgos inherentes al negocio conforme a la sentencia que también os menciono ahí de 2019 del caso de NH. Yo creo en principio que estas resoluciones y estas salvedades no aplicarían en este caso, por lo menos durante el estado de alarma y en el supuesto concreto que estamos analizando, porque efectivamente hay una imposibilidad de cumplimiento de la obligación primera del arrendador y aquí aplica
el supuesto de los dos primeros cuadros que veíamos, tanto en el análisis de que hay una fuerza mayor como en la imposibilidad de cumplimiento de esa obligación del arrendador y, por tanto, una afección clara en el sinalagma funcional del contrato, que daría lugar a que pudiera incluso producirse, en caso contrario, posibles enriquecimiento injusto o pago sin causa durante el estado de alarma. La otra cuestión es, tras el alzamiento del estado de alarma, que efectivamente sí que aplicaría la rebus sic stantibus. La rebus sic stantibus no es solo una reducción de la renta, como en el caso que veía del 1575, sino que también prevé muchas alternativas diversas. Y, por tanto, puede haber desde un pacto de carencia hasta un pacto de aplazamientos con un porcentaje inferior y otros muchos que de manera creativa las partes puedan llegar a consensuar en una negociación de buena fe, que, como os indico ahí, es una de las recomendaciones que el propio Gobierno ha hecho en estos días y que yo, para terminar esta presentación en el plazo de tiempo tan corto que teníamos, os pongo como las dos recomendaciones y las vías de solución que entiendo que son recomendables, más allá de todas las cuestiones que hemos abordado y de otras muchas que desde el plano teórico y desde el plano puramente jurídico pudieran plantearse, que son acudir, en primer lugar, al acuerdo entre las partes de buena fe, acudiendo a la buena fe contractual, los artículos 7, 1258 y concordantes del Código Civil, y tener presente que la mediación, en estos momentos y con estas circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir, puede ser la solución más acorde, porque la mediación nos va a permitir llegar a soluciones, si es que no hemos podido hacerlo las partes de mutuo acuerdo, que sean más, a propósito, más cercanas a la figura de la rebus, como os decía, que un planteamiento en el ámbito de un arbitraje o de un procedimiento ordinario, que al fin y al cabo pueden estar más sujetos por principios de congruencia y por algunas de las aplicaciones más rígidas de la teoría de los riesgos y de las figuras que hemos visto. Por tanto, estas son las dos recomendaciones que os planteamos y que, como os decíamos, todo estará sujeto también luego al caso a caso y a las diversas circunstancias que nos vayamos encontrando. Quedo, por supuesto, pendiente y a disposición de cualquier duda, cualquier planteamiento que queráis hacer, tanto ahora como en otro momento posterior, y le cedo con ello la palabra a Eduardo Caruz. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu intervención. En unos minutos intervendrá ya don Eduardo Caruz. Está el chat muy animado. A la derecha de sus pantallas pueden ver todas las consultas. Las resolveremos al final, una vez que Eduardo intervenga con su intervención sobre todas las novedades tan significativas que está viendo en el ámbito del derecho público. Eduardo, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros al Instituto Cajasol por la iniciativa de organizar esta sesión formativa, que considero que es de un verdadero interés social. Voy a compartir con vosotros una presentación. Como podréis comprobar, en mi intervención dedicada al derecho público la voy a estructurar en tres cuestiones. La primera, la suspensión de los plazos contenciosos administrativos y administrativos, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad y el grueso principal, que será los efectos que esta crisis sanitaria tienen desde la perspectiva de la contratación pública, que a su vez se ha dividido en tres aspectos: la posibilidad de la aplicación de la tramitación de emergencia para la contratación de obras, bienes y servicios, las medidas que se ha adoptado por el Ejecutivo Estatal en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 y una medida adicional que ha tomado el Ejecutivo andaluz para fomentar el mantenimiento del empleo, a la que haré alusión al final. Ya me remito a lo que ha comentado Rafael. Pese a que la redacción de la disposición adicional segunda del Real Decreto que declara el estado de alarma no es todo lo afortunada, porque se mezclan los conceptos de suspensión e interrupción, como ha comentado la Abogacía del Estado, ha aclarado claramente es suspensión y no interrupción. En el orden contencioso administrativo hay excepciones a esa suspensión de los plazos procesales que pueden comprobar ahí: el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, las autorizaciones o ratificaciones judiciales de entrada en domicilio o medidas adoptadas por la autoridad sanitaria. Y quiero detenerme en la tercera, evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. Este concepto jurídico indeterminado, perjuicio irreparable, que
que en el orden contencioso administrativo está muy desarrollado en las medidas cautelares, plantea algunos interrogantes. Primero, porque se refiere a las partes en el proceso, con lo cual hay quien ha entendido que limita, en todo caso, el inicio de un procedimiento contencioso administrativo, la interposición del recurso o la iniciación del mismo por demanda. Yo creo que es una interpretación excesivamente restringida. En mi opinión, es posible también interponer recursos contenciosos administrativos con solicitud de medidas cautelarísimas siempre que se trate de evitar ese perjuicio irreparable. Igualmente, otro ámbito en el que puede tener aplicación es los incidentes de ejecución de sentencias. En cuanto a la suspensión de los plazos administrativos, es importante analizar las excepciones, aquellos supuestos en los que la suspensión general no tiene por qué aplicar. De nuevo, evitar perjuicios graves, ahora nos dice irreparable las normas. Aquí es necesario que el administrado manifieste su conformidad, o sea, el administrado el que inste a la administración pública o a la entidad del sector público su interés en que el procedimiento continúe. Algo que en estos pocos días ya hemos ensayado con algunos clientes que han considerado que la suspensión de los plazos administrativos era perjudicial para sus intereses y han instado a la administración pública a la continuación del procedimiento. Igualmente, se prevé como otra excepción que sea indispensable para proteger el interés general o el funcionamiento básico de los servicios, conceptos jurídicos indeterminados muy amplios que habrá que ver caso a caso, pero que en algunos supuestos bien el interesado o la propia entidad del sector público están utilizando para no suspender los plazos administrativos. Ya se ha comentado por Joaquín Cuesta los plazos tributarios y también añadir que no se suspenden los procedimientos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social. En cuanto a los plazos de prescripción y caducidad, me remito a lo comentado por Rafael Monsalve. Simplemente deciros que en el derecho administrativo, en el derecho público, esto tiene una gran incidencia, tanto para aquellos supuestos en que sea la Administración la que pueda ejercitar una potestad administrativa de efectos desfavorables del gravamen para el interesado. El plazo de prescripción o de caducidad está suspendido y hay que tenerlo en cuenta a los efectos de poder alegar una posible prescripción o caducidad. Igualmente, para formular reclamaciones en contra de la Administración en supuestos como los que ahí os indicamos. Centrándome en el aspecto de la contratación pública, en primer lugar, quiero detenerme en la posibilidad de la tramitación de emergencia. Una situación como la del estado de alarma, una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, tiene tradicionalmente en la contratación pública un mecanismo de respuesta a través de la contratación de emergencia, la tramitación de emergencia de los expedientes de contratación, que supone eximir de los principios generales de esta materia, publicidad, concurrencia, igualdad de trato a licitadores, etcétera, ¿no? Claro, las normas de emergencia o de urgencia que se han citado estos días, que ahí están citadas, han dado viabilidad a esta opción. No obstante, debemos manifestar que la jurisprudencia siempre ha considerado la contratación de emergencia como un supuesto excepcional de interpretación restringida. Es decir, por resumirlo de la mejor manera posible, solo hay que acudir a la tramitación de emergencia para aquello que sea estrictamente indispensable y en la medida en que lo sea. No puede utilizarse el argumento de la tramitación de emergencia más allá de esos supuestos. Y indico lo del riesgo de prácticas indebidas porque quizás a lo mejor en este momento las administraciones públicas lo que necesiten con urgencia, con celeridad, es obras, bienes y suministros. Pero posteriormente, cuando las aguas vuelvan a su curso, Dios quiera que sea lo antes posible, los órganos de fiscalización y de control analizarán los expedientes administrativos y analizarán qué uso se ha hecho de la contratación de emergencia por parte de los licitadores. Igualmente hay que exigir por parte de los empresarios a las administraciones públicas que no se cometan prácticas indebidas. Por ejemplo, algo que se ha planteado en muchos foros de contratación, que siempre se elija al mismo empresario para hacer una adjudicación directa por una tramitación de emergencia. En segundo lugar, el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 ha establecido, en un extenso artículo redactado con cierta precipitación y bastante confuso, que vamos a intentar clarificar unas medidas para paliar los efectos del coronavirus en el ámbito de la contratación pública.
Este artículo establece un régimen jurídico especial. Antes Rafael Hidalgo ha hablado del legislador de urgencia, pues aquí el legislador de urgencia ha desplazado la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de suspensión de los contratos y ha establecido un régimen ad hoc. Ese régimen se aplica a todo el sector público, incluidas las entidades de derecho privado, es decir, sociedades y fundaciones del sector público. Aunque el precepto habla de contratos públicos, ya la Abogacía del Estado ha señalado que hay que entender contratos públicos como sinónimo de contratos del sector público, lo que incluye contratos de naturaleza privada. En cualquier caso, este régimen especial no será de aplicación a los contratos que tienen ahí en esa diapositiva. Por supuesto, los sanitarios farmacéuticos relacionados con la crisis sanitaria, pero me gustaría destacar los contratos de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informáticos, no se suspenden, y los contratos de servicio y suministro necesarios para la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. Esos contratos, en principio, no se suspenden y no les da aplicación este régimen especial. Bien, con carácter general, antes de pasar al análisis sucinto de cada uno de los tipos contractuales, desde el despacho aconsejamos que los contratistas sean proactivos. Es decir, sean ellos los que soliciten la suspensión o la ampliación de plazos de sus contratos y las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios. Y una cuestión muy importante. Aunque haya una imposibilidad material manifiesta de ejecutar con normalidad el contrato, si no se solicita un pronunciamiento expreso de la Administración, puede incurrirse en incumplimiento contractual. Es decir, hay que instar a la Administración a que suspenda el contrato o amplíe los plazos. Vamos a ver que los plazos que se dan son muy perentorios, 5 días naturales, y además el sentido del silencio es desestimatorio, algo que nadie ha entendido. Bien, la suspensión de los contratos o la ampliación de los plazos se extenderá por el tiempo indispensable para atender esta situación de emergencia. Si bien será el órgano de contratación, no el contratista, el que determinará cuándo se levanta la suspensión. Bien, dice esta normativa especial que cuando se suspendan los contratos conforme a la misma, por eso insistimos en la necesidad de solicitarlo, de instarlo, no cabrá resolver los contratos ni imponer penalidades por incumplimiento. Ahora bien, vuelvo a insistir en ello, si no hay solicitud y acuerdo de suspensión o ampliación, el contrato sigue su curso normal y si no se cumplen las obligaciones del contratista, este podrá incurrir en responsabilidad. Otra idea importante es que no se prevé ninguna medida indemnizatoria para los subcontratistas. Es más, luego vamos a ver que los costes laborales es un componente principal y ya la Abogacía del Estado ha dicho que los costes laborales nunca se pueden incluir los de los subcontratistas. Otra cuestión importante es de aspecto temporal. El Real Decreto Ley entra en vigor el 18 de marzo, pero con anterioridad, desde el 14 de marzo, que se declara el estado de alarma, y en algunos casos incluso con antelación, ya la Administración y los contratistas habían acordado la suspensión del contrato conforme al 208 de la ley. Claro, ahora aparece un régimen jurídico nuevo, ad hoc, a medida de esta situación, y hay contratos que ya estaban suspendidos con antelación. ¿Qué se hace ahí? Nuestro criterio, nuestro consejo es que, como normalmente va a ser más favorable el régimen del Real Decreto Ley, se haga una nueva solicitud conforme a este. Pero habrá que analizar caso a caso qué interesa más. Con carácter general, es más favorable el régimen especial que el general. Y otra cuestión que no tiene respuesta, ahora les comentaré algunas experiencias. Estamos hablando de suspensión o ampliación de plazos de contratos públicos regidos por la Ley de Contratos del Sector Público. No se incluyen las concesiones demaniales. ¿Qué pasa con las concesiones demaniales? Pues ahora mismo hay un vacío normativo, es decir, hay que irse a la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones públicas. No obstante, hay quien está defendiendo la aplicación analógica de las reglas que ahora vamos a ver, especialmente de las relativas a las concesiones de obra. Bien. Y les pido disculpas por ir tan rápido, pero tengo que intentar, en el tiempo que tengo, sintetizar los aspectos esenciales de la suspensión de cada uno de los tipos contractuales. En primer lugar están los contratos de servicio y suministro de prestación sucesiva, contratos que normalmente se remunera al contratista por precio unitario, precio hora, precio unidad, etcétera, ¿no? Ahí el contratista debe solicitar la suspensión del contrato y acreditar por qué ha devenido imposible y reclamar los daños y perjuicios. Para ello, no hay un plazo. Si lo puede hacer, aconsejamos que se haga lo antes posible, si bien la Administración tiene un plazo de 5 días naturales para contestarle. Y si no lo hace, se entenderá desestimado.
cosa que dejará al contratista en una situación de manifiesta indefensión, porque si está bien justificada su solicitud, pero por razones organizativas de colapso de trabajo la Administración no le responde, se va a encontrar en una situación de manifiesta indefensión, porque no va a poder materialmente prestar el servicio o el suministro, pero jurídicamente el contrato no estará suspendido. Otro aspecto importante es que si estos contratos finalizan en el periodo del estado de alarma, se entienden automáticamente prorrogados durante la duración de este, para no dejar desasistida a la Administración en cuanto a la percepción de los servicios y los suministros. ¿Qué daños se pueden reclamar en estos dos contratos, servicios y suministros sucesivos? Los gastos salariales, mantenimiento de la garantía, los costes directos. Y aquí es interesante porque nos preguntamos cómo aclara o cómo acredita que esos medios materiales, maquinaria, instalaciones, equipos, están adscritos directamente a la ejecución del contrato y no los ha utilizado para otros fines. Nosotros estamos asesorando a nuestros clientes que lo hagan a través de una declaración responsable. Y finalmente, los gastos de las pólizas de seguro. Pólizas de seguro exigidas por los pliegos y que sean exclusivamente imputables al contrato en cuestión. En cuanto a los contratos de servicios y suministros de prestación no sucesiva, se puede solicitar la ampliación del plazo si el contratista ve que no va a poder cumplir los plazos de entrega o los plazos de prestación del servicio. El órgano deberá conceder, el órgano de contratación, dicha ampliación previo informe, dice el Real Decreto, el director de la obra debe ser una errata, producto de las prisas, debe ser el responsable del contrato, porque aquí no hay obra, estamos en contrato de servicio y suministro. ¿Qué daños se indemnizan aquí? Los gastos salariales adicionales, solo los gastos salariales adicionales efectivos por el tiempo perdido, dice la norma, con motivo del COVID-19, con un máximo del 10% del precio inicial del contrato. Solo gastos salariales adicionales. Y, por supuesto, la carga de la acreditación del daño recae en el contratista. En los contratos públicos de obra tiene que solicitar la suspensión, igualmente, acreditando que no le es posible la continuación de los trabajos y debe acreditar por qué concurre esa circunstancia, así como los daños y perjuicios padecidos. Igualmente, 5 días para resolver, el sentido del silencio desestimatorio, y los daños indemnizables son los que hemos visto anteriormente para los contratos de servicios y suministros sucesivos, con una salvedad que los gastos de personal, estos que están aquí, los gastos salariales o los gastos de personal, en el caso del contrato de obras, el legislador entra en gran detalle y dice qué conceptos, conforme al convenio colectivo de aplicación, serán computables a esos efectos. Ahora bien, para que el contratista pueda solicitar la suspensión y se le otorgue, tiene que acreditar que el 14 de marzo estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, él, sus contratistas, proveedores y suministradores. Y esto puede ser un verdadero cuello de botella, porque el contratista principal va a estar en manos de que el subcontratista, el proveedor, el suministrador, le acredite esto. Y además que estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones de pago para con ellos, cosa que eso parece más fácil acreditar mediante una declaración responsable. En cuanto a las concesiones, esta norma de emergencia reconoce el derecho al concesionario a restablecer el equilibrio económico del contrato. Se acredita que es imposible cumplirlo como consecuencia del COVID-19. ¿Y cómo se reequilibra la concesión? Aquí, como con carácter general en la contratación pública, viene aumentando el plazo de la concesión hasta un máximo del 15% o modificando las cláusulas de contenido económico. Muchos clientes nos están preguntando sobre todo por el pago de canon. Es decir, cuando el contratista tiene que pagar a la administración un canon, normalmente por la disposición de bienes de dominio público, y bueno, pues esto le está resultando muy gravoso en las situaciones actuales. Bueno, pues el pago del canon es uno de los elementos que pueden articularse para lograr el reequilibrio económico. Se va a compensar al concesionario por la pérdida de ingresos y el incremento de costes. Y ahí específicamente se contemplan los gastos salariales adicionales que tenga que abonar, pero no se excluye la previsión de otros costes directos. Y también, de nuevo, el concesionario deberá acreditar fehacientemente la realidad, la efectividad y el importe de los daños que reclame. Y ya para concluir, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 11 del Decreto Ley 3/2020, ha establecido una regla, se llama estabilidad en el empleo del sector público andaluz, que es un precepto también bastante confuso, no muy bien redactado, es lógico también por otra parte en el contexto en el que nos encontramos, pero la interpretación que nosotros hacemos es que en los contratos de servicio y contratos de concesión de servicio
suscritos con la Junta de Andalucía o entidad del sector público andaluz, lo que la Junta de Andalucía pretende es que no se despidan a los trabajadores, que no se hagan ERTE. Y a tal efecto, lo que se compromete es a pagar los costes del servicio que efectivamente se presten, más los costes salariales y otros costes directos de la parte en que no se pueda prestar. Os pongo un ejemplo concreto para poder entenderlo. Un contrato de limpieza de un edificio administrativo. Según el contrato, tengo que tener 5 limpiadores o limpiadoras a jornada completa diariamente. Ahora mismo, como la oficina administrativa está cerrada, solo se requiere 1. Pues me van a pagar el precio hora de limpieza de ese trabajador de manera completa y me van a pagar los costes laborales y los costes directos de los 4 trabajadores que no puedo emplear. Siempre y cuando yo acredite que no los he despedido y que les he pagado los salarios y que la sociedad ha funcionado con esas singularidades y ha incurrido en los costes ordinarios del contrato. A lo que añade la norma autonómica que esta medida, que es específicamente andaluza, se adopta sin perjuicio de cualesquiera otras medidas adicionales que la normativa, como la que hemos visto antes, puedan ofrecer al contratista para su compensación. Y por mi parte, nada más. Siento haber tenido que ir de una manera tan rápida y estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Caruz. Gracias también a Joaquín Cuesta, Rafael Monsalve, Rafael Hidalgo. Vamos a abrir ahora un tiempo para el debate. Lo hacemos a través del chat, que está, la verdad, muy animado a lo largo de esta mañana, más de 40 preguntas. Nos vamos a centrar en aquellas que entendemos son de interés general. Lo vamos a hacer en el mismo orden de intervenciones, por tanto, comenzamos con el ámbito tributario de la mano de Joaquín Cuesta. Joaquín, cuando quieras, gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos los asistentes, porque la verdad es que efectivamente hay muchas preguntas en el chat. Voy a tratar de responder las que me corresponden en el ámbito tributario y he intentado resumirlas en 7, ¿no? Espero poder dar respuesta cumplida a las mismas. En primer lugar, me preguntaban en el caso de pymes si era posible este aplazamiento que se ha acordado hasta 30.000 euros, que abarcase a cuestiones que en principio son inaplazables como IVA, retenciones o pagos fraccionados. La respuesta es sí. Es decir, para aquellas empresas que facturen en el año 2019 individualmente menos de 6 millones de euros, aparte de tener ese periodo de 6 meses de aplazamiento, 3 primeros sin intereses, los segundos 3 meses por intereses y sin garantías, también se ha excepcionado la posibilidad, o sea, el hecho de que no se admite con carácter general un aplazamiento de IVA, de retenciones y de pago fraccionado. Por tanto, sí se admiten 30.000 euros para las pymes. También me han preguntado acerca de las inspecciones que puedan estar en curso, si se interrumpen o no se interrumpen con motivo de la normativa del Real Decreto Ley 8/2020. La respuesta aquí es no. No se interrumpen, pero lo cierto es que en la práctica lo que son las actuaciones que se están llevando a cabo por la Administración Tributaria están siendo muy flexibles y ellos mismos están proponiendo la suspensión de esas actuaciones para un momento posterior. ¿De acuerdo? Otra pregunta se refiere a lo que es las liquidaciones, por ejemplo, de sanciones que se hayan producido con anterioridad al decreto del estado de alarma. ¿Qué sucede si su plazo de pago cae, digamos, una vez vigente el Real Decreto 8/2020? Pues que se aplaza ese pago hasta el 30 de abril. ¿De acuerdo? Eso es así. Una pregunta muy interesante y de compleja respuesta, ¿vale? Es ¿qué ocurre con la interposición de recursos de reposición cuyo plazo de interposición ya se hubiese iniciado con anterioridad al Real Decreto 8/2020? Aquí me extiendo mínimamente. El tema aquí no está claro. No está claro ¿por qué? Porque en principio hubo un Real Decreto, el 463, de 14 de marzo, que acompañó al estado de alarma y que determinó una suspensión con carácter general, digamos, de los procedimientos administrativos, de los cuales se interpretaba que estaban los tributarios, y lo hacía con carácter absolutamente general. Luego, el Real Decreto Ley 8/2020 matizó que con carácter general eso no era aplicable a los procedimientos tributarios y reguló una norma específica. Entonces, de acuerdo a la normativa del Real Decreto 463, deberíamos decir que el plazo de interposición está interrumpido. Sin embargo, con arreglo al Real Decreto Ley 8/2020, de la lectura se generan dudas de si aquellos expedientes cuyo plazo de recurso de reposición ya se hubiese iniciado con anterioridad queda afectado o no
por esa interrupción. Como quiera que aquí la prudencia es, digamos, la madre de la ciencia en este caso, nosotros estamos recomendando no interpretar esos plazos e interponer los recursos en el plazo originario. Otro tema, repito, es el tema de los pagos, pero lo que es recurso de reposición, interpretar que no está suspendido, por lo menos por prudencia, y proceder a presentar los recursos. También en relación con esto, decir que este Real Decreto Ley 8/2020 ha clarificado, ha expuesto que esto le resulta de aplicación en principio a la Administración del Estado. Por juego de revisiones de normas y por Ley General Tributaria, esto en teoría también tiene que ser aplicable a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Y entendemos que eso debería ser pacífico, pero también hay un punto ahí de indefinición en la norma que puede ser peligroso. Por tanto, aquellos recursos de reposición en materia local o en materia autonómica, en autonómica en la Junta de Andalucía no hay problema porque sí que está suspendido, pero en materia local pues hay que tener en cuenta. Quinta pregunta. Una persona que recibe una liquidación de impuestos, que tiene que presentar una liquidación de impuestos sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo, el 11 de mayo. En este caso, se prorroga automáticamente por 3 meses el periodo de presentación de dicha declaración, sin ninguna duda. ¿Vale? Otra pregunta. Nos preguntan acerca de declaraciones corrientes, como por ejemplo pueden ser declaraciones informativas, tipo 720. No se amplía el plazo es exactamente el mismo. Por lo tanto, no ha habido ninguna modificación en este sentido. Y por último, de las preguntas que nos han sido remitidas, los plazos de prescripción y caducidad en el ámbito tributario, el hecho de que estén, llamémosle, suspendidos, lo que quiere decir es que no computan para el cómputo de los 4 años que se suelen tener, para la prescripción. Por tanto, no se vuelve a reiniciar en ningún caso el cálculo de la prescripción, el cómputo de la prescripción, sino simplemente que este periodo de tiempo que transcurra durante el estado de alarma no se computa a los efectos de los 4 años de riesgo. ¿Vale? Por mi parte, estas serían las preguntas que he detectado en el chat de carácter tributario y le cedo la palabra a Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Continuamos ahora con los aspectos mercantiles de la mano de Rafael Hidalgo. Rafael, cuando quieras, gracias. Si estás operativo. Disculpa, Álvaro, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí es posible. Perdonad porque lo teníamos muteado. Decía que efectivamente agradecer la actividad y el interés que habéis demostrado, que se ha demostrado en el chat. Las preguntas son muy interesantes. Que he querido compendiar en 5 grandes grupos, sobre todo pues en aras de la brevedad. Y procedo directamente pues a tratarlas. En relación con la responsabilidad por deudas del 367 de la Ley Social de Capital, relativo a los supuestos en los que se haya incumplido el plazo para remover las causas de disolución concurrente, se hacen una serie de cuestiones relativas a la circunstancia de que se haya caído en situación de causa de disolución por pérdidas como consecuencia de efectivamente la crisis del coronavirus. En este sentido, señalar que si esto ha acontecido dentro del plazo, porque así es de prever dentro del plazo de duración del estado de alarma, los plazos de convocatoria de Junta para remover la causa de disolución está suspendido. Luego, durante este tiempo los administradores no responden, así que pueden ir con la tranquilidad de que puedan adoptar las decisiones financieras o de otro tipo que vean oportunas en este estado, que durante este periodo pues no se le va a reclamar las deudas conforme al 367. Respecto del derecho de información de las juntas convocadas y desconvocadas, ahí igualmente, si efectivamente ya ha habido juntas que se han convocado y se han desconvocado para convocarlas más adelante, entiendo que habrá que verlo caso por caso, sobre todo porque el ejercicio del derecho de información pues también hay que estudiarlo con especial cuidado. Si se ha desconvocado y se va a convocar pues o se convoca para más adelante, pues entiendo que el derecho de información, conforme a lo dispuesto en los 196 y 197, aplicará en relación con la junta que quede convocada y efectivamente celebrada, sin perjuicio, lógicamente, que en estas circunstancias
circunstancias sea bueno tener especial sensibilidad en relación con el ejercicio de derecho a información que con carácter general puedan formular los socios en este momento. Durante el estado de alarma, nuestra opinión, y así es el Real Decreto, nos lo dice, se pueden celebrar juntas generales, es decir, aun cuando no sean universales. Cuestión distinta es si es recomendable o no, pero en cualquier caso cabe la posibilidad de que se puedan celebrar y que incluso, si es necesaria la intervención de notario, pues el legislador facilita la intervención de ese notario por medios telemáticos para que pueda otorgar acta a distancia, vamos a llamarlo así. En relación, hay cuestiones, una muy interesante en relación con las cuentas aprobadas con ejercicio partido, se pregunta si hay que presentarlas. En principio, el registro mercantil, y así lo hemos confirmado con ellos, al menos con Sevilla, con Madrid, con otros tantos, sigue abierto y sigue siendo posible que aquellas cuentas que se hayan formulado y aprobado con carácter previo por tener un ejercicio partido, pues se puedan presentar sin ningún problema. Respecto de los plazos, sería una cuestión a ver más detenidamente si a lo mejor pues se entiende que existen dificultades para poder depositar esas cuentas por dificultades de firma en relación con el certificado, etcétera. Pero en principio, en la medida en que se puedan depositar telemáticamente, la posibilidad de hacerlo está abierta y en ese sentido pues no habría ningún inconveniente para poder hacerse. Respecto de la moratoria, se hacía una cuestión, una vez se preguntaba en relación con los préstamos participativos. Aquí, como digo, ocurre igual que con cualquier otro contrato de financiación, es decir, los préstamos participativos siguen en vigor, no hay una moratoria general, de manera que habrá que ver caso por caso y, lógicamente, la negociación de esos préstamos participativos será importante caso a caso para tratar de establecer fórmulas que permitan pues viabilizarlos y que la sociedad no quede perjudicada en lo que sería, que es lo más importante ahora mismo, su liquidez y las medidas de liquidez que se puedan adoptar. Por último, y simplemente por aclarar, porque había alguna cuestión, la Asociación de Libre Comercio, Europea de Libre Comercio, incluye a países que son Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. ¿De acuerdo? Por mi parte, he compendiado todas las cuestiones que se habían formulado en estos grandes grupos y en cualquier caso sigo abierto a cualquier otra cuestión que se pueda plantear. Le doy paso a mi compañero Rafael Monsalve. Muchas gracias, Fali. Bueno, yo he anotado de las preguntas que habéis hecho, gracias por las preguntas de bloques. La primera es una aclaración en relación con lo que establece la disposición adicional segunda respecto a los plazos procesales y la interpretación que os comentaba que ha hecho la Abogacía del Estado respecto de la disposición adicional tercera de los administrativos, que es aplicable a la de los plazos procesales, en el sentido de que no se reinician, sino que se reanudan. Y esto, a su vez, y es una de las preguntas que nos trasladabais, es aplicable a la disposición adicional cuarta respecto de los plazos de prescripción y caducidad. No hay un reinicio, hablamos de una reanudación, quedan suspendidos durante el tiempo que dure este estado de alarma. Hay muchas preguntas que se refieren a contratos y fundamentalmente, como hemos abordado hoy, el de la gestión hotelera y vinculado con el arrendamiento, la mayoría son de arrendamiento. No me da tiempo de atenderlos uno a uno, sin perjuicio de quedar a disposición para comentarlos cuando queráis, pero sí hago una consideración general, ¿no? Leo una de las preguntas, dice: buenos días, en relación con los arrendamientos, entiendo que las opciones que tienen las partes será acordar la suspensión del pago de la renta desde la declaración del estado de alarma o una rebaja en el pago de la misma, pudiendo ser esta última la más razonable, puesto que el arrendatario no es el único que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Os decía antes que es muy importante que vayamos al caso a caso. La casuística es muy importante y además el régimen contractual es la primera fuente a la que hemos de acudir. Pero en la línea de lo que se pregunta en esta cuestión y de lo que os decía al final también en las recomendaciones, efectivamente en el ámbito del arrendamiento, por ejemplo, por la teoría de los riesgos, no podemos, en principio, desplazar íntegramente todos los riesgos a la esfera patrimonial de una de las partes. En esa negociación de buena fe, en esa aplicación de la rebus, efectivamente, el entendimiento ha de ser
el de buscar un equilibrio entre las partes en sus obligaciones contractuales. Y además, en estos estados excepcionales, el principio de conservación de los contratos rige especialmente. Si bien es cierto que, como decía, hay que ir al caso a caso y además, en la línea de lo que os exponía antes, la respuesta desde un punto de vista estricta, rigurosa en derecho, puede variar mucho entre el periodo que esté vigente el estado de alarma con el periodo posterior al estado de alarma, como os decía en el ejemplo de la negociación. Pero efectivamente, la solución generalizada, si es que se puede generalizar, porque ya os digo que la idea es que no se haga, es esta de la renegociación de los términos de los contratos de buena fe y buscando el reequilibrio entre las partes. Y también había por fin alguna pregunta en relación con la mediación. En relación con la mediación, aprovecho para comentaros, como sabéis, el Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio han creado una asociación para el fomento de la mediación y el arbitraje que se llama ASEMAR. Podéis entrar en su página web y ver todo lo que se está haciendo. La idea es que además entre en funcionamiento plenamente a lo largo bueno, ahora con el estado de alarma ya veremos, pero yo espero y confío que a lo largo del mes de mayo, junio, cuando todo se reinicie. Y efectivamente, respondiendo a algunas de las preguntas que me trasladabais, sí que creo que la mediación, porque permite soluciones creativas, porque pone encima de la mesa los intereses de las partes y no sus posiciones, como desgraciadamente puede ocurrir en un procedimiento judicial, es hoy en día y con esta situación tan excepcional que estamos viviendo, la vía de solución que creo que es más acorde con los planteamientos que se pueden hacer y además, sin ninguna duda, creo que va a ser la más rápida y la más eficaz, teniendo en cuenta que los tribunales desgraciadamente van a vivir una situación de bloqueo que nos va a llevar a una tramitación, pues lamentablemente mucho más lenta de lo que nos gustaría a todos, a los propios jueces y a los propios funcionarios los primeros. Por eso mi recomendación sí que es acudir a la mediación y acudir en esos términos de buena fe. Quedo a disposición de todos, en todo caso, para responder a las preguntas concretas y, si os parece, paso la palabra a Eduardo Peruz. Gracias. Bien, yo como el resto de mis compañeros he agrupado las amables cuestiones que nos habéis trasladado en relación con mi bloque. Básicamente, me habéis hecho preguntas muy concretas sobre qué sucede si no interpongo un recurso administrativo o un recurso contencioso administrativo. En principio, los plazos están suspendidos con carácter general, como hemos afirmado, salvo en las materias que hemos visto decir, como ha comentado Rafael, simplemente que cuando se motive por qué se hace. En segundo lugar, ha habido un par de consultas relacionadas con el plazo de 5 días. El Real Decreto Ley no establece un plazo para que el contratista pida a la Administración la suspensión o ampliación de los plazos. No hay un plazo. Eso hemos comentado que desde el despacho proponemos que sea proactivo y que el contratista prepare fundadamente su solicitud de suspensión y su reclamación de daños y la presente lo antes posible. El plazo de 5 días naturales es el que tiene la Administración para contestar a la solicitud formulada. Es decir, es un plazo de resolución de la solicitud. No hay un plazo para la formulación de la misma, que es un plazo muy breve, perentorio, 5 días naturales, e insisto, y el sentido del silencio. Si no me contestan, dado que el sentido del silencio es desestimatorio, como comentaba en la ponencia, ahí la verdad es que se van a ver situaciones bastante comprometidas para el contratista. Sin ir más lejos, ayer mismo decidimos por un cliente que es un concesionario de servicios interponer un recurso contencioso administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas, porque la Administración creemos que no le ha contestado simplemente por una sobrecarga de trabajo o por razones materiales, no por razones organizativas, quiero decir, no materiales, no porque en el fondo no sea estimable la pretensión. Pero claro, lo que no puede un contratista es estar en una situación de impasse donde teóricamente está incumpliendo sus obligaciones y no está prestando el servicio.
Por consiguiente, ahí estamos pidiendo o bien que se reiteren y se le pongan de manifiesto a la Administración la necesidad de un pronunciamiento expreso por los daños y perjuicios que pueda acarrear y ahí preconstituir todos los medios de prueba oportunos, o bien, si es necesario, dada la entidad de los daños o la situación, que incluso se acuda al orden contencioso administrativo, porque podría ser uno de los supuestos en los que podría entenderse no suspendido el plazo. Se me ha planteado también qué pasa con los contratos que están en situación de prórroga. Bueno, pues la ley contempla tanto los plazos iniciales como los contratos que se encuentren en situación de prórroga. Es decir, el régimen jurídico a efectos de suspensión o ampliación de plazo es indistinto, tanto si estamos en el plazo inicial del contrato como si estamos en alguna de las prórrogas. Y bueno, por mi parte, a vuestra disposición para cualquier otra cuestión adicional. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Yo no sé, Joaquín Cuesta, si quieres puntualizar algo más por parte de Quatre Casas. Tuya es la palabra. Pues nada, muchas gracias, Álvaro, por dejarme cerrar este apartado. Gracias al Instituto Cajasol, gracias sinceramente por haber promovido esta iniciativa, que yo creo que es esencial en los tiempos que corren, tan excepcionales para nuestro empresariado, para los profesionales y para la sociedad en general. Ha sido un placer colaborar con vosotros en la organización y buen funcionamiento de este seminario. A todos los asistentes también muchas gracias por su presencia, por sus preguntas. Tienen en pantalla nuestros correos electrónicos, los de todos los ponentes, y por favor nos pueden dirigir aquí cualquier petición. Por ejemplo, he visto que se pedían mucho las presentaciones, pues si nos hacen llegar, por favor, a través de cualquiera de estos emails, la solicitud de que le pasemos las presentaciones, estaremos encantados de compartirlas con todos vosotros. Y por último, un deseo muy importante para todos de salud, que nos cuidemos mucho y que esta situación pues salgamos de ella cuanto antes. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias de nuevo, Joaquín. Nos sumamos evidentemente a ese deseo que la salud, lo más importante, vaya absolutamente bien. La verdad es que en esta corriente colaborativa en todos los ámbitos de la vida que estamos viviendo, es encomiable cómo Quatre Casas se ha movilizado en tiempo récord y hoy nos habéis acompañado 4 de vosotros, un auténtico lujo haberos tenido aquí. Continuamos mañana con este ciclo de conferencias, en la relativa a la que acabamos de celebrar ahora mismo. Durante el día de hoy colgaremos la grabación de la conferencia en nuestra página web, institutocajasol.es. Mañana continuaremos con un tema evidentemente candente, expedientes de regulación de empleo, de la mano de José María Toscano, Ramón Velázquez, ambos del bufete ya hemos acompañados por Emilio Carrillo, miembro de la asesoría jurídica de UGT en Andalucía. El viernes nos centraremos en cómo está impactando toda esta situación en los mercados a través de Enrique Castellanos, director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, como saben ustedes, el operador de todos los mercados de valores y mercados financieros en España. El lunes abordaremos el impacto también en el comercio internacional que estamos viviendo. Nos acompañará para ello como ponente Juan Francisco Lainez, director general de Illimitas. Y el martes tendremos también una sesión sobre comunicación interna con nuestros clientes, interna con empleados, externa con clientes, con proveedores. Nos acompañará para ello Keka Sánchez. Y ya les adelanto además que vamos a lanzar también una sesión monográfica sobre autónomos de la mano de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Tendrá lugar, como les digo, el miércoles. Más de 1.600 personas se han sumado a estas inscripciones. A todos ellos les agradecemos su confianza, es lo que le da sentido al esfuerzo que hayamos podido hacer desde la organización. Bueno, esperamos con sinceridad que esta conferencia de hoy les haya merecido la pena. Muchísimas gracias a todos.